esa misma actitud de reverencia, de corazones abiertos, vamos a bendecir el nombre de Dios. Gracias, Padre, gracias por tu presencia. Señor, te pertenecemos, somos tuyos. Sí, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres nuestro sustento, eres nuestra paz, eres la fortaleza, eres la respuesta, Señor, en el momento del olvido. Eres de donde nos hacemos para ser cada día más como tú eres. Ayúdanos, Señor, a tener una vida que te agrade, una vida que te sirva, una vida que te honre. Lo pedimos, Señor, en el nombre que es por encima de todos los nombres, por el nombre que nos tiene en este lugar, Señor, que es el mejor lugar que podríamos entrar en tu presencia, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a participar como primer domingo de cada mes en un mandato de nuestro Señor Jesucristo, que es la cena del Señor. Le pedimos a aquellas personas que nos visitan, aquellas personas que no han experimentado un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas que no conocen el significado de lo que vamos a realizar, que por favor se abstengan. Llegará el momento en que lo van a hacer, porque es un mandato y el mandato de Dios se cumple. Les pido a los hermanos que abran sus Biblias en el libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 27. Los hermanos de protocolo, por favor, cuando tengan el tiempo, pueden ministrar los implementos de la cena. Libro de Salmos, capítulo 27, verso 1 hasta el verso 5. ¿Lo tenemos? Ok. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Nos dice su palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién iré a atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Iglesia, verso 4, el principio de la adoración. Una cosa he demandado en Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Cuando nosotros vamos a participar en la cena del Señor, necesariamente debemos reflexionar sobre nuestra comunión con Dios, que es nuestro altar. ¿Qué altar tenemos? No lo busquen, se lo voy a leer por cuestiones de tiempo. El Salmo 34, verso 17 al 20 nos dice: claman los justos y Jehová los oye y lo libra de todas sus angustias.
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y el Salmo 51, 17, en el momento de David, en el momento de crisis, en el momento de entrega, David lo entendió, algo que nosotros debemos vivir, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Nuestra comunión, nuestro altar con Dios debe ser revisado, pero para ello debemos entender algo, que el altar, ¿qué significa? ¿Qué representa el altar? El altar es nuestro tiempo de adoración, de comunión, de estudio de la palabra. El altar, debemos entender que no es un lugar, el altar es cada uno de nosotros. El altar es nuestra vida. El altar no es un acto de devoción. El altar es una vida de devoción. El altar es llenar nuestro corazón de Dios. ¿Sabían que cuando Dios creó al hombre, cuando lo diseñó, no fue para que éste tuviera un corazón vacío? ¿O nuestros corazones están llenos de Dios o están llenos de Satanás y del mundo? Dios no creó una condición intermedia, eso no existe. O tenemos nuestro corazón de Dios, o tenemos nuestro corazón de lo que no le pertenece a Dios. No hay intermedio, no hay una condición neutra para el hombre, eso no existe. Les pido a los hermanos del protocolo que por favor pasen. Entendiendo lo que es el altar, que es nuestra vida devocional. Gracias. Entendiendo que el altar somos nosotros, es nuestro tiempo de comunión con Dios. Definiendo ello, debemos pasar y entender qué pasa cuando abandonamos el altar. Escuchen con cuidado. ¿Cuáles son los reflejos de nuestras vidas cuando nosotros abandonamos el altar? Uno, cuando abandonamos el altar, nuestros corazones se endurecen y perdemos la sensibilidad al Espíritu Santo de Dios. Cuando abandonamos el altar, nuestro tiempo devocional se reduce. Tenemos muchas ocupaciones, muchos compromisos. No tenemos tiempo para tener ese encuentro con Dios. Cuando abandonamos el altar, nuestras oraciones se limitan a nuestras necesidades. No a tener un encuentro íntimo con Dios donde podemos derramar nuestros corazones y adorar su presencia. El hombre fue hecho para adorar a su Creador. Pero cuando abandonamos el altar, entonces nuestra oración solamente se basa en nuestras necesidades. Cuando abandonamos el altar, escuchamos y le damos más importancia a lo que nos dice el mundo que a lo que nos dice Dios en su palabra. Es más importante para nosotros lo que vemos,
a lo que realmente Dios quiere para nosotros. Cuando abandonamos el altar, es más importante nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Nos basamos más en lo que nosotros podemos hacer a que lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando abandonamos el altar, es difícil perdonar, nos cuesta, y es difícil también amar a nuestro prójimo, porque lo hacemos con nuestra fuerza y no conforme a lo que el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas. Cuando abandonamos el altar, nos cuesta congregarnos. Sí. Le damos importancia a las excusas. No pude venir a la iglesia porque estaba lloviendo. No pude congregarme porque tenía muchas ocupaciones. Pero Dios es el centro de mi vida. Cuando abandonamos el altar, nos cuesta reconocer la presencia de Dios. Cuando abandonamos el altar, nuestras oraciones y nuestras emociones son más importantes que lo que es nuestra comunión con Dios. O sea, si me siento triste, siento a Dios lejos. Si me siento contento, siento que Dios me está abriendo todas las puertas. Y Dios no actúa ni trabaja con las emociones del hombre. Dios nos ama, es la decisión que Él tomó. Cuando abandonamos el altar, nuestras prioridades no están alineadas al propósito de Dios. ¿Qué altar tenemos? ¿Hemos abandonado el altar? Hubieron hombres de Dios que abandonaron el altar, hubieron otros que no. ¿Quién podemos mencionar que abandonó el altar? Sansón, Dios lo llamó con un propósito y él abandonó el altar. Saúl, Salomón, hombres que abandonaron, pero hubieron otros que no. Samuel, el obedecer a Dios vale más que el sacrificio. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no abandonó el altar. José, preso, tentado, enjuiciado injustamente, pasó por muchas situaciones, hasta prefirió correr antes de quedarse y pecar, no abandonó el altar. ¿Qué ejemplo vamos nosotros a tomar? Vamos a elegir, porque el hombre siempre decide, siempre. El hombre decide si abandona el altar, si las excusas prevalecen, si realmente mi tiempo con Dios es lo que Dios ha planificado y no lo que yo quiero decir. Oremos. Señor, te quiero pedir perdón. Sí, perdona nuestras ofensas. Perdona, Señor, porque no solamente por el hecho de que hoy participamos de la Cena del Señor, sino porque nuestras vidas, Señor, no han sido lo que tú has llamado que sean. Ayúdanos, Señor, hoy que estamos humillando esos corazones. Te pedimos que nos ayudes
a vivir el Evangelio de Cristo Jesús. Porque el Evangelio es cambio, el Evangelio es transformación, el Evangelio es mirarte, Señor, el Evangelio es adorarte, es bendecirte y es servirte. El Evangelio es un encuentro diario. Señor, el aire que respiramos, el sol que nos abraza todos los días, el nuevo día, Señor, todo proviene de ti, Padre amado. Por ello, Señor, te pedimos a que nos ayudes, tomado de la mano de tu Santo Espíritu, a que no abandonemos el altar, Señor, porque reconocemos que solos no podemos, solamente de ti, Señor. Todo es por ti, porque todo, absolutamente todo tú lo has hecho, Señor. Sentir que somos. Por ello, Señor, más que un conocimiento, te pedimos que nos cambies, que nos ayudes a respirar tu propósito, que el mundo te vea a ti a través de nuestra mirada, de nuestro carácter, de nuestros actos. Ayúdanos a tener el amor de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar, Señor. Todo te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y tu iglesia reunida aquí, Señor, delante de ti, te dice: amén, Señor, y amén. Todos tenemos el pan, todos los que van a participar lo tienen. El Evangelio es algo muy serio, hermano. El Evangelio es nuestra vida. El mundo, para ver a Cristo, nos tiene que ver a nosotros. Porque nosotros somos la cara de Cristo en este mundo. Y qué orgullo, qué honor y qué responsabilidad representa Él. 1 Corintios, capítulo 11, versos 23 y 24 nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Levante su mano. Bendito Dios, Rey del universo, tú que sacas el pan de la tierra, tú que provees, Señor, en ti nos sostenemos. Lo hacemos en memoria de Cristo. Puede participar del pan. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, bendito amado, porque después de los milagros, Señor, lo podemos hacer, bendito Dios, y confiar plenamente de que tú estás aquí con nosotros. Ahora tome su copa. Versos 25 y 26 nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Levante su copa. El vino representa la sangre que fue derramada por muchos para remisión del pecado. Lo hacemos, Padre, en tu nombre, bendito Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús. Puede participar. Bendito Dios.
Gracias, Padre amado. Gracias por tu presencia, bendito Rey. Porque al participar de la cena, Señor, recordamos los sufrimientos de tu muerte, de ese gran precio que tú y solamente tú podías pagar por nosotros, por permitirnos examinarnos, Señor, de saber qué es nuestra vida, Padre amado, para no participar indignamente, Señor, de este preciado momento. Y gracias por permitirnos ver adelante, Señor, porque esperamos por ti, Señor. Esperamos porque tú vengas por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir en la dignidad que representa ser un siervo, ser un servidor, ser un hijo de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Es una bendición que estén compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Quisiera, por favor, que buscaran en sus Biblias Segunda de Lucas. Segunda de Lucas. ¿La va? Ah, Mérida. En su Biblia no me aparece en Segunda de Lucas. Pero recordemos en el resumen, en la introducción que hizo nuestro hermano Ayler y en la prédica del pastor Iván la semana pasada, pudimos entender de que este es un segundo tratado, el libro de los Hechos. Es una segunda carta que viene después de la carta de Lucas, ¿cierto? Entonces, primero, el Hechos capítulo 1, versículo dice, en el primer tratado, es decir, en el Evangelio según Lucas. Este es el segundo tratado, ¿sí? Entonces, que debería llamarse, yo comparto esa idea, que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Pero en nuestras Biblias podemos ver que dice es Hechos de los Apóstoles. Y haciendo un breve resumen, entendimos que es un libro histórico. Entendimos que es una segunda edición de hermano Lucas. También pudimos entender de que es un libro de transición que pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de lo que era la ley a lo que es la gracia. También pudimos entender la semana pasada, según el capítulo 1, verso 8, que para qué es el poder que ellos iban a recibir. Vamos al verso 8. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Pero ¿para qué era ese poder? ¿Para qué se iban a recibir? Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entendimos por qué ellos iban a comenzar, que es lo que vamos a ver en el transcurso de lo que aprendamos en esta carta. Todo en este libro, cuando se comienza a expandir lo que es el Evangelio, de que se fueron efectivamente, como ahí lo dice, que fueron testigos en Judea, luego se fue expandiendo a Jerusalén, luego se fue expandiendo a Samaria y luego a los confines de la tierra. También vimos en el versículo 11, que fue el último versículo que predicó el pastor Iván, que a estos hombres, cuando Jesús asciende al cielo, se le aparecieron dos hombres con vestidura blanca a los apóstoles, a los que estaban allí reunidos, y les dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces se le aparecen estos hombres a los que estaban allí reunidos, viendo cómo Jesús era llevado al cielo, y les dicen: hey, ¿qué están esperando? ¿Qué están mirando? De la misma manera que Jesús ha sido llevado al cielo, de esa misma manera Él vendrá. Iniciamos nuestra predica en capítulo 1, Hechos 1, capítulo 12.
Vamos a ver si hoy podemos culminar todo el capítulo 1. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que hoy podemos, Señor, compartir tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque todo, Señor, lo que tenemos, lo que hemos recibido y lo que no hemos recibido, Señor, es porque a ti te ha placido, Señor. Dependemos única y exclusivamente de ti, Espíritu Santo, para que ilumine, Señor, esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y podamos comprender y entender, Señor, cómo inició la iglesia, Señor, y cómo esta historia, Señor, que aquí, Señor, se quedaron plasmadas en tu palabra, podemos nosotros, Señor, entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, Dios. Te damos toda gloria, toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es una bendición, mis hermanos, poder haber iniciado Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, porque ya nos faltan con este libro 60 libros para estudiar la Biblia completa. Hemos estudiado Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses y primera y segunda carta de la Tesalonicenses. Quiere decir que nos faltan 60 libros. Ya vamos a terminar. Poco a poco, ya vamos a terminar. Va a ser un día de regocijo cuando podamos haber dicho, hemos predicado toda la Biblia. ¿Por qué? Porque podemos entender todo cuanto Dios aquí ha plasmado. Versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Aquí hay dos cositas bien interesantes. Ellos estaban allí en el monte del Olivar, el monte de los Olivos, venían descendiendo. Se les aparecen los ángeles y le dicen que Jesús va a venir por allí. Y hoy día, si usted tiene internet y puede entrar en su computadora y meterse el monte de los Olivos, usted va a poder ver Jerusalén, va a poder ver la cúpula de oro que está allí, y va a poder ver que todo por donde va a pasar Jesús, donde se dice que va a pasar Jesús, que viene siendo la puerta oriental por la que llaman la hermosa, esa puerta donde se dice que va a pasar Jesús, los judíos ortodoxos que no creen en Jesús la sellaron la puerta. Pero además de eso, ellos dijeron, bueno, nosotros no creemos en Jesús, pero construyeron un cementerio por donde se dice va a pasar Jesús. Porque ¿qué dicen ellos? Que un judío no puede pasar por encima de las tumbas porque se hace impuro. Entonces, ellos no creen en Jesús, pero por si acaso vamos a construir un cementerio. No creemos que Jesús venga, pero por si acaso vamos a sellar la puerta de la hermosa. ¿Será que acaso Jesús, cuando Él vuelva, los muertos están allí? ¿Qué va a pasar? Sencillamente permiso. Y pasa el Señor. No va a tener que pedirle permiso a nadie. ¿Y quién dice que un pedazo de bloque con cemento va a parar la gloria del Señor? Nada, eso va a pasar por allí porque allí Dios dijo que Él iba a pasar por allí. Y cuando Él vuelva en su regreso, Él va a pasar por allí. Pueden hacer lo que sea, supuestamente no creen, pero ¿y por qué lo hacen? Porque va a pasar. Eso es algo que Dios prometió, es algo que ha quedado escrito, es algo que se va a cumplir. Jesús va a regresar. Jesús, primero nos vamos nosotros, Él viene por su iglesia y después va a ver lo que es la segunda venida y va a venir a reinar. Y eso nosotros lo creemos. Amén. Habla también aquí, este versículo 12, habla de un día de reposo, es decir, ahí es una cantidad, una distancia. Si nos vamos a Éxodo capítulo 16, verso 29, Éxodo 16, verso 29, nos dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os dio pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, nadie salga en el día séptimo. ¿Qué sucede?
Cuando en el momento estaba el tabernáculo, estaban ellos en el desierto, el tabernáculo se colocó en un lado y las tribus quedaban distribuidas alrededor, pero no podían estar cerca del tabernáculo. La distancia aproximada entre cada uno de las tribus y sus carpas estaban, en cuanto a medida, eran de 900 metros aproximadamente. Y esta medida que nos está diciendo Lucas aquí, nos está diciendo que la lejanía en cuanto a Jerusalén y el olivar, por donde va a llegar Jesús, o donde ellos estaban cuando Jesús se fue, es esa distancia aproximadamente. Versículos 13 y 14 dice: y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora bien, ¿qué vemos aquí cuando ellos están hablando de que perseveraban? Había continuidad en la oración. Había en ese grupo de personas que todavía no era iglesia, había unidad, había coinonía, había amor fraternal, había hermandad. Seguramente esas personas que estaban allí contaban testimonios de lo que habían vivido y lo que habían pasado con Jesús. Seguramente este grupo de hermanos cantaban alabanzas y adoración al Señor. Pero lo interesante de todo es, vámonos a Juan capítulo 14, verso 13. Juan capítulo 14, versos 13 y 14. De allí es que comienza lo que hoy nosotros practicamos como iglesia. Cuando nosotros oramos, antes de decir amén, ¿qué decimos? ¿Qué decimos antes de decir amén? En el nombre de Jesús. Todo lo que pedimos, todo lo que cuando oramos decimos, y te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Esto comienza a surgir desde ese momento. Miren lo que dice Juan capítulo 14, verso 13. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que tu Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ya Jesús no estaba con ellos. Ya Jesús había ascendido. Ellos estaban allí sin su líder principal. Ellos recuerdan que a partir de ellos recuerdan en ese momento, Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo hará para glorificar al Padre. Y de allí comienza lo que usted y yo practicamos antes de decir amén en cada oración. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahora bien, ¿quiénes estaban aquí presentes orando? Estaban hermanos, estaban apóstoles, estaban hermanos. Más adelante vamos a ver que había aproximadamente 120 personas. Es decir, era más de la cantidad que hoy aquí estamos presentes. Había mujeres y estaba algo interesante, que estaban los medio hermanos de Jesús. Vámonos a Marcos capítulo 6, verso 13. Marcos capítulo 6, verso 3. 3. Dice, hablando acerca de Jesús y de las personas que estaban, que decían que este no es Jesús. Dice la palabra: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Allí en esa reunión o en ese grupo de personas estaban estos 4
hermanos o medio hermanos de Jesús. Ahora bien, estos hermanos de Jesús es interesante porque ellos no creían en Jesús. Jesús estaba ministrando la palabra de Dios, estaba hablando del Señor, estaba haciendo milagros, pero estos hermanos sencillamente eran incrédulos, no creían en Jesús. Ellos creyeron cuando vieron a Jesús resucitado. Vámonos a Juan capítulo 7, verso 3. 7, verso 3, y capítulo 7, verso 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, eso se lo están diciendo los hermanos a Jesús. ¿Qué le dicen? Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le están diciendo los hermanos de Jesús a Jesús. Y vemos el versículo 5. Porque ninguno de sus hermanos creía en él. Estaban viendo o escuchando, porque ellos no seguían a Jesús. Estaban escuchando, oye, Jesús haciendo milagros. Que Jesús está haciendo esto. Que Jesús está haciendo lo otro. Y llega un momento en que los hermanos le dicen, bueno, pero si tú eres quien eres, ¿por qué no te declaras públicamente? ¿Por qué no lo hablas? Mostrando sencillamente que no creen absoluto en la deidad de nuestro Señor Jesús, y que vienen a creer es cuando ven a Jesús resucitado. Eso se llama misericordia de parte de Dios, que sus hermanos estaban tan cerca de él que a pesar de no haber creído, Dios tuvo misericordia de ellos. ¿En qué? En perdonarles su incredulidad y permitir que sus hermanos conocieran la verdad, conocieran acerca de la deidad de Jesús y que necesitaban de un Salvador. Y este hermano en particular, por lo menos Jacobo, es el que se dice, el que escribió la epístola según Santiago. Está José, está Judas, que es el que escribió también la epístola, y está Simón. Jacobo, vamos a ver más adelante cómo muere a espadas por parte del imperio romano, pero eso es más adelante. Versículo 15 al 17. Los Hechos. Dice: en aquellos días, Pedro, es decir, no fue el mismo día que ellos descenden del olivar, sino que como había, ellos seguían manteniéndose en oración. En esos días, ¿qué sucedió? En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, voy a leer hasta el 17. Varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Evidentemente, Pedro inmediatamente al ver que nadie se levantaba, toma el liderazgo, se levanta y dice: hermanos, es necesario, éramos 12, somos 11 ahora, es necesario que uno supla a Judas para que se cumpliese la palabra que había dicho el rey David, profetizando según Salmos. Ahora bien, ¿cuáles eran las características de Judas? Judas sirvió con Jesús. Judas vio los milagros de Jesús. Judas tenía parte del ministerio, él estaba allí metido en el ministerio. Él era el tesorero, él era el que llevaba, ¿sabes?, la cartera que había para financiar. Él era el que cargaba, ¿sabes?, todo lo que era el dinero para el traslado, lo que era el dinero para la comida, para los hospedajes
del ministerio. Juan capítulo 17, verso 2, pero que nos dice, 12, perdón, que nos dice de Judas, que Judas, a pesar de estar metido allí, a pesar de ver lo que Jesús hacía, a pesar de ver sus milagros, Judas nunca creyó. Judas nunca creyó en que Jesús era el Mesías. Judas pensaba era que Jesús era un revolucionario más, que él iba a luchar para derrocar el imperio romano. Por ello la Biblia lo refiere como el hijo de perdición. Juan 17, verso 12, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, está hablando Jesús, los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, ayer hermano, estaba hablando con ellos el sábado, de que hay pastores y hay hermanos todavía en la iglesia que piensan que Judas se salvó, que Judas fue salvo porque, ya vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Otros dicen que realmente le pareció lo peor, que Judas ya muerto, y cuando Jesús es crucificado y muere y desciende al infierno, se consiguió a Judas, y cuando Judas lo vio, lo reconoció y el Señor le perdonó su pecado. Eso es la peor blasfemia que puede haber. Eso se estaban inventando una cosa loca, querían forzarse, sencillamente forzando el texto, porque aquí no dice eso. La Biblia dice que Judas se perdió, porque Judas, luego de haber entregado a Jesús, no se arrepintió. Y ya vamos a ver más adelante qué fue lo que sucedió con Judas. Pero hagamos una comparación de Pedro, que es el que está citando a Judas, está diciendo, bueno, mira, necesitamos que otro tome el lugar de Judas. Vamos a hacer una comparación de Pedro con Judas. Pedro quiso evitar la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque él le dice, no lo hagas, yo ofrezco mi vida por ti. ¿Qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Judas robaba de las ofrendas. Pedro cometió lo que dicen los abogados, homicidio en grado de frustración, que luego se le cambia el calificado a lesiones levísimas. Es decir, le cortó la oreja a uno de los centuriones sin amar. ¿Qué hubo allí? Hubo lesiones. Es decir, Pedro era agresivo. ¿Qué hizo Judas? Montó un complot para que se cometiese un homicidio. Pedro negó 3 veces a Jesús. Judas, al entregar a Jesús, ya lo había negado. Ambos necesitaban ser perdonados de sus pecados. Ambos eran pecadores. Ambos necesitaban un medio para reconciliarse con Dios. Y esto, mis hermanos, realmente lo necesitábamos todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros negamos a Jesús. Muchas veces nosotros perseguíamos a Jesús, porque cuando descalificábamos a un cristiano, estábamos persiguiendo a la iglesia. Muchas veces nosotros, por nuestras acciones y actitudes, también hemos negado a Jesús. Nosotros, por nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de proceder, muchas veces negamos a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Que es algo muy distinto a lo que hizo Judas. Pedro, las veces que negó a Jesús con su actuar, con su manera de hablar, Pedro llegó a comenzar a maldecir para que no pensaran que hablaba como seguidor de Jesús. Pedro se arrepintió las mismas veces que pecó. 3 veces negó a Jesús. 3 veces Pedro se arrepintió. Y eso es una enseñanza para nosotros, que cada vez que nosotros pequemos, nosotros
tenemos que arrepentirnos. Yo siempre, y este versículo lo he compartido muchas veces, 1 Juan 1:9, que si nosotros pecamos, nosotros tenemos un Dios que Él es fiel y es justo, que si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a perdonar de nuestros pecados. Y eso fue lo que hizo Pedro. Él se arrepintió de haber negado a Jesús 3 veces, porque Jesús se le apareció y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, le amo. Pedro, ¿no me amas? Sí, Señor, le amo. Pedro, así como tú me estás diciendo que me amas y me acabas de negar. Yo creo que Pedro no había entendido todavía lo que Jesús le quería decir. Tú me amas, dice que Pedro se entristeció. Quizás en ese momento entendió mira lo que es. Y estoy diciendo que le amo. Para nosotros, pues eso tiene que ser una lección. Porque si nosotros decimos que le amamos al Señor, tenemos que manifestarlo, tenemos que ponerlo en práctica. Que a pesar de que pasen situaciones, porque ciertamente Pedro tenía temor de pasar por lo mismo que iba a pasar Jesús, pero después él entendió, que después lo vamos a ver con la vida de los apóstoles, cómo cada uno murió por proteger la verdad en lo que ellos habían creído. Pero entonces para nosotros tiene que ser de enseñanza de que nosotros, lo que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesús, de que nosotros no podemos negar al Señor ni cómo hablamos, ni cómo procedemos, ni cómo tratamos a las otras personas. Tenemos que aprender a que cada vez que nosotros nos paramos enfrente, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores, y al decir que somos embajadores, es que nos tenemos que comportar como el dueño de la nación, como el presidente de la nación, como el rey de la nación. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que comportarnos como los que somos, embajadores de Cristo. Ahora bien, ciertas diferencias entre ellos. Pedro reconoció a Jesús como Salvador. Judas nunca creyó en él. Pedro se arrepintió la misma cantidad. Judas lo que sintió fue remordimiento. Y ya vamos a ver la diferencia que hay entre arrepentimiento y remordimiento, que quizás muchas veces a nosotros nos ha pasado. Hemos pensado que nos hemos arrepentido de algo que cometemos, de algún pecado, y lo que hemos hecho es sentir remordimiento, y por ello tenemos que tener cuidado. Vamos a Mateo capítulo 27, versos 3 y 5. No vamos a ir ahorita a Mateo, pero vamos a leer aquí Hechos del 18 al 20. Y dice, siguiendo hablando Pedro acerca de Judas: pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todo es decir, como dice el pastor Iván, y todo el montonguero se derramaron, ¿sí? Y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acelgama, que quiere decir campo de sangre, porque escrito está en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ahora sí, vamos a Mateo capítulo 27. Verso del 3 al 5. Y vamos a ver algo súper interesante aquí. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado
entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorró. Ahora bien, muchos dirán: mira, si se arrepintió, quiere decir que sí se salvó. Pero ¿qué sucede? Algo interesante, y que estuve hablándolo con Eiler, y les recomiendo a mis hermanos la plataforma. ¿Cómo se llama la plataforma, Eiler? Logos. Los que estamos inscritos en cuanto a la plataforma Logos y los que quieran adherirse a la plataforma Logos, hablan con Eiler, que realmente aclara palabras y dudas que se puedan presentar en cuanto a temas bíblicos. La palabra arrepentidos significa en el griego metanoia. Arrepentimiento busca un cambio de dirección y se arrepiente de haberlo hecho. Cuando una persona se arrepiente, sencillamente sabe que cometió pecado, busca un cambio de dirección, se arrepiente de haber hecho esto, lo deja atrás. Se arrepiente y lo deja. Remordimiento se lamenta, no de lo que hizo, se lamenta de lo que ocurrió, pero no cambia su corazón. Porque si no le pasó. Bueno, son las consecuencias. Bien hecho que le pasó, o quien lo manda, pero oye, lo que malo que le pasó. Eso es remordimiento. El arrepentimiento trae paz. El remordimiento trae dolor, trae desesperación y trae preocupación a las personas. El arrepentimiento da vida. El arrepentimiento es para salvación. El remordimiento trae muerte. Cada uno de nosotros, cuando ha pecado o ha cometido pecado delante del Señor, la tarea es arrepentirse, cambiar de dirección y clamar a Dios. Si nosotros continuamos aquí con el pecado y decimos: ay Señor, yo confío en ti, 1 Juan 1:9, perdóname Señor, pero continúo aquí, sencillamente lo que estoy sintiendo es un remordimiento, sintiendo como, bueno, Dios me va a perdonar, y jugando con la salvación, y jugando y pisoteando, como dice Hebreos, la sangre de Cristo, porque realmente no existe un verdadero cambio en el corazón de la persona que así lo hace. Es por ello que la Biblia nos lo diferencia en 2 Corintios capítulo 7 verso 10. 2 Corintios capítulo 7 verso 10 dice, ¿ya lo tenemos ahí? Dice: porque la tristeza que es según Dios, es decir, cuando sentimos agobiados, produce arrepentimiento. Cuando nosotros, los que hemos creído, estamos entristecidos porque hemos pecado contra Dios, ¿qué produce eso en cada uno de nosotros? En cada uno de nosotros, arrepentimiento. Y ese arrepentimiento que dice ahí es para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Si ya yo le pedí perdón al Señor, si ya yo cambié de dirección, ya no hay nada que me culpe, ya no hay nadie que me agobie, ya no hay nada de que seguir arrepintiéndome, porque ya Dios me perdonó por este pecado. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios, nuestros pecados, los que cometimos, los que cometemos y los que vamos a cometer, es sencillamente por todos esos pecados ya Él nos pagó en la cruz del Calvario. Ya Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pasados, nuestros presentes y nuestros futuros pecados. Porque si no fuese así, Jesús tendría que morir hoy, tendría que morir mañana, tendría que morir pasado mañana por cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido día a día. No somos practicantes del pecado, pero evidentemente sí podemos
cometer pecado, pero aquí nosotros tenemos que ir a arrepentirnos en esta carrera de la salvación, de la santificación progresiva e ir madurando en la fe. Entonces, cuando nosotros en ese momento en un pecado, nosotros vamos a arrepentirnos. Ya no hay nadie que nos acuse de este pecado. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesús, la palabra dice que todos los decretos o los decretos que nos eran contrarios a usted y a mí fueron clavados en la cruz del Calvario por Jesús. Al momento de morir en la cruz fueron clavados allí y a nosotros se nos dio la libertad. Ya nosotros somos libres del pecado. Ya estos decretos que nos eran contrarios y nos condenaban a cada uno de nosotros, a usted y a mí, esos decretos que nos decían usted es culpable porque usted ha pecado, ya eso los pagó Cristo en la cruz del Calvario hasta el momento que Él dijo consumado es. Ya el pago de lo que usted y yo debíamos ya fueron pagados en la cruz. Y eso, por ello es que el arrepentimiento da vida. ¿Por qué? Porque usted al arrepentirse, usted sabe que es Cristo el que murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Pero que dice además, pero la tristeza del mundo, que es el remordimiento, que da, produce muerte. Vuelvo y repito, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cómo sabemos que Judas no se arrepintió, sino que hubo remordimiento en él? Porque él fue y salvó. Porque él sencillamente no hizo lo que hizo Pedro, de que se arrepintió, de que le pidió perdón al Señor. No, él sencillamente lo agobiaba su culpa, ¿sabes? La mente no lo dejaba tranquilo. ¿Y qué hizo él? Sencillamente fue, y su remordimiento produjo en él muerte. Ahora bien, este versículo, lo que acabamos de leer, Hechos capítulo 1, versos 18 a 20, nos habla acerca también de un tema bien interesante. Y es que muchos detractores de la Biblia dicen, está viendo, la Biblia se equivocó. Está viendo, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque Judas no pudo haber comprado ese terreno porque él, dice la palabra, que él fue y entregó las monedas. Entonces, dicen, ¿cómo la pudo comprar si él entregó las monedas? Vamos a Mateo 27, que es lo que estamos leyendo ahorita. Mateo 27, del 6 al 10. Mateo 27, del 6 al 10. Y dice, los principales sacerdotes, una vez que Judas llega y le dice, yo no quiero la moneda, tomen, y le dice, bueno, es tu problema, ya tú. ¿Qué hacen ellos? Tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda porque es el precio de sangre. Es decir, no podemos juntar este dinero que este hombre nos dio, porque con este dinero ha causado la muerte de un hombre y no la podemos colocar en el mismo cofre. ¿Qué vamos a hacer? Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual el campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y le dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Es decir, ellos agarraron el dinero. Mira, gloria a Dios. Eso refresca un poquito. ¿Qué hicieron ellos? Ellos agarraron y el dinero que Judas devolvió no lo colocaron
en las ofrendas, o no lo colocaron en el tesoro. Pero ese dinero, ¿a quién le pertenecía? A Judas. ¿Por qué? Porque ellos ya lo habían pagado y ellos no lo recibieron y lo metieron en el arca o en el cofre para que sean nuevamente de ellos. Ese dinero estaba aparte. ¿A quién le pertenecía? A Judas. ¿Qué hicieron ellos? Fueron y compraron un terreno. Y ese terreno, con el dinero de Judas, es que lo compran. ¿A quién le pertenece el terreno? Por ello es que Lucas dice que con el dinero que había, el dinero, ¿cómo es que dice aquí? En Hechos del 18 al 20, con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Por ello es que Lucas dice que con ese dinero que encontró en las arcas, ese dinero fue utilizado para comprarle el terreno a Judas. Entonces no es una equivocación de la palabra, sino que aquí tiene que conocer el contexto de qué fue o para qué se utilizó ese dinero. Sigue diciendo el versículo 21 al 23. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo por nosotros de su resurrección. Es decir, aquí Pedro comienza a establecer lo que son los requisitos para el sucesor de Judas. ¿Cuáles eran los requisitos y de los que estaban allí? Porque después vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos para ser apóstol, que Pablo agrega uno más, que es que en cada apóstol tenía que mostrar señales de su apostolado. ¿Qué dice aquí Pedro acerca del sucesor de Judas? Tiene que haber participado en el ministerio terrenal de Jesús. Es decir, tiene que haber estado reunido con todo el grupo. Segundo, haber sido testigo ocular de la resurrección de Jesús. Es decir, haber visto a Jesús resucitado. Tercero, haber sido llamado directamente por el Señor Jesús. Hoy día, mis hermanos, hay muchos hermanos que dicen, se llaman ser apóstoles. Para poder ser apóstol, necesitabas tener estos requisitos. Una persona no puede llamarse apóstol sin cumplir lo que la Biblia establece para hacerlo. Muchos de los que hoy se llaman apóstoles no estuvieron participando con Jesús en su ministerio terrenal. Muchos de los que están allí no vieron a Jesús resucitado. Ya mínimo hay dos requisitos que ninguno de los que hoy se llaman apóstoles cumple. Y les traigo una perla más. Ya no se están llamando apóstoles. Hay otros que se están llamando, se están llamando querubines. Cuando usted escuche, le habla el querubín fundamental, no lo escucha. Porque si el apostolado tiene que cumplir este tipo de cosas, y hay muchos que hoy lamentablemente se colocan ese título, imaginen cómo será a lo que se llaman querubines. Hermanos, si lo escuchan, ora. ¿Por qué? Porque sencillamente eso es una blasfemia lo que está pasando. Y lamentablemente, el nombre que están utilizando no es el nombre de la iglesia, no es el nombre y el apellido de ese pastor, es el nombre de Cristo. Y es por ello que las personas sencillamente no quieren nada con Cristo, con personas como ese. Tenemos que tener nosotros cuidado. 24 y 26, para ir terminando, dice: y orando dijeron, tú, Señor, conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos tus hombres escogieron, porque escogieron, estaban allí a Bernabé y y señalaron a dos. Vamos a leer 23. A José, llamado
Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse por su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esa fue la última vez bíblicamente que se echó suerte, que se oró a Dios. Vamos a ver a quién cae la suerte. Cayó la suerte sobre Matías. ¿Por qué? Porque a partir de unos capítulos que vamos a leer más adelante, viene el Espíritu Santo a reinar o a tomar el control dentro de la iglesia. Ya no había necesidad de echar suerte para escoger quién o cuál. Ya era el Espíritu Santo que los iba a escoger. Por ello es que vamos a ver más adelante cómo el Espíritu Santo dijo: apártete a fulano y a sultano para la obra. Entonces, mis hermanos, procuremos hacer como Pedro. Procuremos que en el momento en que nosotros deshonremos a Dios, arrepintamos de nuestros pecados. Arrepintamos de haber faltado a ese que nos salvó y a ese que nos amó y que murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Honremos lo que Él hizo en la cruz. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo su escritura, siguiendo lo que Él nos ha establecido. Continuar caminando por el camino de la santificación progresiva. ¿Que van a venir tropiezos? Sí, pero tenemos nosotros que tener la disposición de arrepentirnos de nuestros pecados, de poder nosotros virar un 180 grados y olvidarnos y dejar atrás el pecado, arrepentirnos de corazón y seguir adelante. Eso no tiene que morir las veces que usted peque. Ya Él murió una vez y para siempre. Pero usted tiene, mientras estemos en vida, la oportunidad de arrepentirnos y dejar atrás el pecado. No el remordimiento como Judas, que nos sentimos mal de hacerlo, pero seguimos allí pisando el charco. Es momento de que cuando pisamos el charco, salirnos, tirar atrás y honrar lo que Jesús hizo por nosotros. Recuerden, usted es hijo. ¿Por qué? Porque usted decidió aceptar a Jesús en su corazón, y eso la Biblia dice que le ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, usted va a procurar hacer lo bueno y no lo malo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Señor, por este día. Gracias por la lluvia, Señor, que refresca el día. Gracias, Dios, por la oportunidad que hoy, Señor, nos diste de poder compartir tu palabra, de poder ministrar la cena, de poder compartir, Señor, con los hermanos, Señor, esta palabra. Gracias, Dios, porque nos enseñas acerca de cómo fueron los inicios de la iglesia, Señor. Gracias también porque nos enseñas, Señor, acerca de cómo nosotros tenemos, Dios, de comportarnos, cómo nosotros buscar hacer las cosas que te agraden a ti, Señor. Hacer las cosas, Señor, que realmente, Señor, nos hagan crecer espiritualmente, Señor, y alcanzar esa madurez, Señor. Gracias también te doy, Dios, por aquellas personas, Señor, que hoy nos están visitando por primera vez. Gracias por sus vidas, gracias por sus corazones, Señor. Y gracias, Padre, porque tú los has traído para acá, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, te quiero pedir por ellos, Señor, si tienen alguna necesidad, si tienen alguna carencia, Señor, que seas tú, Señor, supliendo cualquiera de ellas, Padre. Y sobre todo, mi Señor, si ellos aún no te conocen, si ellos aún, Señor, están viviendo, Señor, sin conocer acerca de ti, Jesús, que puedan ellos, Señor, o en este momento, o cuando estén en soledad en sus casas, Señor, ellos puedan, Señor, arrepentirse de sus pecados, Señor, que ellos puedan confesar delante de ti, Señor, a solas allí con su almohada, y poder decir: Dios, me arrepiento de mis pecados, soy un pecador,
necesito de ti. Acepto el perdón de mis pecados a través del sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Perdóname, Dios. Límpiame con tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, y que seas tú, Padre amado, ministrando en cada corazón, Señor, que hoy ha dispuesto, Señor, su corazón y su vida, Señor, para servirte, honrarte y glorificarte, Señor. Que cada uno de ellos, Señor, pueda continuar, Señor, en esta carrera de la salvación, Señor, Padre amado, y dice para cada uno de ellos. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el único nombre dado a los hombres por el cual hemos de ser salvos, y es el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mi hermano.